¿No es la máxima necedad provocar problemas cuando estos están tranquilos? Pero eso fue lo que hizo esta mujer al acercarse a un oso grizzly dormido. Seguramente conocía el peligro y la ferocidad de tal criatura, pero aún así se aventuró muy cerca. Acompáñanos mientras narramos los escalofriantes eventos que siguieron. En agosto de 2024, Emily Reynolds era una entusiasta de la vida silvestre con años de experiencia, observando animales en sus hábitats naturales. Emprendió una caminata en solitario por un sendero remoto en Montana. Siempre había deseado la soledad que ofrecía la naturaleza, donde escapar de las trampas de la vida urbana y sumergirse en la pureza del entorno. Este viaje no fue diferente, una travesía de una semana que la llevó lejos de las secciones más concurridas del parque y hacia la profunda zona salvaje donde pocos excursionistas se aventuraban. El paisaje era impresionante y Emily se movía por la naturaleza con la facilidad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Se sentía como en casa aquí, confiando en su conocimiento de la tierra y sus habitantes. Después de horas de caminata, llegó a un claro boscoso, bañado en la luz dorada del sol de la tarde. El aire estaba tranquilo, casi de manera antinatural, y por un momento sintió una extraña sensación de aislamiento. Su mirada recorrió el claro y entonces lo vio, un enorme oso grizzly acurrucado contra un tronco caído hibernando. El tamaño era asombroso, su pelaje una gruesa y desordenada capa de marrón y plata que se movía con cada respiración lenta. El corazón de Emily se detuvo al mirarlo con asombro. Sabía lo peligrosos que podían ser los grizzlies, especialmente cuando se asustaban o se despertaban de la hibernación. A pesar de la parte lógica de su mente gritando que retrocediera, se diera la vuelta y se marchara, se encontró arraigada en el lugar. El oso era magnífico y Emily estaba hipnotizada por su poder y presencia. Una idea imprudente comenzó a formarse en su mente, un impulso peligroso que no podía sacudirse. Quería tocarlo, sentir el calor de su pelaje bajo sus dedos, establecer alguna conexión con la esencia misma de la belleza cruda de la naturaleza. Sus pies se movieron antes de que pudiera detenerse. Paso a paso se acercó al oso, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Podía escuchar su respiración mientras se acercaba. El oso permanecía inmóvil con lentas respiraciones rítmicas. Finalmente se quedó a solo unos pies de distancia, el olor a pino y tierra mezclándose con el almizcle del animal. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre el pelaje del oso. El calor de su cuerpo la sorprendió. Aunque su pelaje era más áspero y rudo de lo que había imaginado, había una suavidad, un calor vivo y respirante que hacía que su corazón latiera aún más rápido. Por un momento todo estuvo en silencio. El mundo parecía contener la respiración, como si la naturaleza misma estuviera observando este acto imprudente. Pero entonces, como si sintiera la intrusión en su sueño, el oso se movió. La mano de Emily retrocedió, pero ya era tarde. El cuerpo del grizzly se tensó, un bajo y retumbante rugido reverberando desde lo profundo de su pecho. Emily se congeló y su mente gritaba que corriera, pero sus piernas parecían de plomo. Los ojos del oso se abrieron y por un momento se fijaron en la figura congelada de Emily. La tensión en el aire era insoportable, el peso del momento presionando sobre ella como una fuerza asfixiante. El oso parpadeó y luego se levantó lentamente, imponiéndose sobre Emily. Su enorme cuerpo era aún más aterrador ahora que estaba despierto, con sus músculos moviéndose bajo su pelaje. El aliento de Emily se detuvo en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, esperando que el oso atacara y la derribara en una ráfaga de garras y dientes. Pero no lo hizo. En cambio, emitió un profundo y gutural rugido que retumbó a través de los huesos de Emily y le envió un escalofrío por la espalda. El oso movió su peso, se dio la vuelta y comenzó a adentrarse en el bosque. Ella se quedó paralizada con su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El enorme y poderoso depredador la había dejado vivir. Había violado su espacio, perturbado su sueño, y aún así había elegido alejarse. Su cuerpo temblaba mientras veía al oso desaparecer entre los árboles, su enorme figura fusionándose con el bosque como si nunca hubiera estado allí. Solo el suave susurro de las hojas y el sonido distante de los pesados pasos del oso permanecieron. El peligro había pasado, pero el miedo se aferraba a ella como una segunda piel. Exhaló con su aliento tembloroso y desigual.
Se derrumbó de rodillas con la adrenalina fluyendo por sus venas, haciéndola sentir débil y mareada. Su mente reproducía los eventos de los últimos minutos en agonizante detalle. Había estado tan cerca de la muerte, al borde de un encuentro fatal con una de las criaturas más temibles de América del Norte. Y aún así, por algún milagro, había sobrevivido. A medida que el sol comenzaba a descender más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro, se obligó a levantarse. Sus piernas temblaban, pero logró recuperar el equilibrio. El bosque se sentía diferente, más oscuro y amenazador. La presencia del oso permanecía en el aire, mostrando el poder de la naturaleza que había subestimado. Había escapado de la muerte por poco. El rugido del oso y la forma en que se había erguido sobre ella había sido una advertencia. Había cruzado una línea y el oso la había dejado ir, quizás por confusión o desinterés, pero había sido un aviso, de todos modos. El bosque le había dado una segunda oportunidad, pero no podía sacudirse la sensación de que había jugado con su vida y solo ganó por un margen muy estrecho. Mientras comenzaba la larga caminata de regreso a su campamento, la mente de Emily daba vueltas con una mezcla de miedo, asombro y arrepentimiento. Siempre había respetado la naturaleza, pero este encuentro había cambiado algo dentro de ella. Se había encontrado cara a cara con uno de los mayores depredadores de la naturaleza y había vivido para contarlo, pero el recuerdo de ese momento, del rugido del oso, de sus ojos fijándose en los de ella, la perseguiría para siempre. El bosque a su alrededor ya no era solo un lugar de belleza y maravilla. También era un lugar de peligro, donde el equilibrio entre la vida y la muerte podía cambiar en un instante. Mientras caminaba, el sonido distante de los pasos del oso aún resonaba en su mente. Emily no podía evitar sentir el peso de su mortalidad presionando sobre ella como nunca antes. Chris Donovan sintió la fresca brisa de verano en su piel mientras se precipitaba por el sinuoso sendero forestal en Wyoming. Era finales de julio de 2023 y la temporada de ciclismo de montaña estaba en su punto máximo. El sendero a través del bosque era uno que había recorrido innumerables veces, pero hoy se sentía diferente. Había estado montando durante aproximadamente una hora. Las piernas ardían por el ascenso y descenso del sendero. La naturaleza podía ser implacable, especialmente en territorio de osos grizzly, pero estaba preparado. Su spray para osos estaba sujeto a su pecho y accesible, aunque había pasado a ser algo secundario durante sus muchos paseos aquí. El sendero comenzó a descender bruscamente al acercarse a una curva ciega, y Chris se inclinó hacia el manillar ganando velocidad. El camino se estrechó, los árboles se acercaron más y el sonido de sus llantas resonó contra la tierra seca. Al tomar la curva, sus ojos se fijaron en algo inesperado. Un enorme oso grizzly estaba a no más de 6 metros frente a él, su enorme cabeza enterrada en un parche de bayas silvestres, forrajeando cerca del sendero. Durante un segundo el tiempo pareció congelarse, el corazón de Chris se detuvo y una ola de pánico lo invadió. La cabeza del oso se levantó, sus ojos oscuros fijándose en Chris, su enorme cuerpo endureciéndose en sorpresa. En ese momento fugaz, Chris se dio cuenta de que había invadido el territorio del oso, un paso en falso que podría resultar fatal. La reacción del grizzly fue inmediata e instintiva. Se levantó sobre sus patas traseras con sus garras extendiéndose como dagas. Con un profundo rugido, cayó de nuevo y atacó. Chris intentó pedalear más rápido, pero el sendero era demasiado estrecho y la distancia demasiado corta para escapar. El oso se acercaba rápidamente. Un enorme borrón de pelaje y furia, sus poderosas patas impulsándolo hacia adelante a una velocidad aterradora. La mente de Chris corría en busca de opciones, pero no había a dónde ir. El denso bosque a ambos lados del sendero lo acorralaba. El oso estaba casi sobre él cuando lo inevitable ocurrió. La llanta delantera de su bicicleta golpeó una raíz grande que sobresalía del suelo. El impacto hizo que Chris volara fuera del sendero, chocando contra la maleza con un fuerte golpe. Su bicicleta dio vueltas y se deslizó, desapareciendo entre la vegetación mientras Chris se apresuraba a ponerse de pie, la adrenalina recorriendo sus venas. Corrió hacia el árbol más cercano, su grueso tronco y ramas bajas ofreciéndole su única oportunidad de sobrevivir. Sus manos arañaron la corteza mientras se subía, ascendiendo con cada gramo de fuerza que podía reunir. El oso llegó a la base del árbol en cuestión de segundos y con un fuerte rugido, retrocedió golpeando a Chris con una enorme pata.
Lo alcanzó en el costado sacándole el aire y haciéndolo caer de nuevo al suelo. El dolor atravesó su cuerpo mientras caía con fuerza, sus costillas doliendo por el ataque del oso. El grizzly se encontraba ahora sobre él, su aliento caliente y entrecortado, los ojos salvajes de agresión. Chris buscó el spray con sus dedos temblando mientras lo desenganchaba de su cinturón. Podía sentir el aliento caliente del oso en su piel, su mandíbula abriéndose mientras se preparaba para atacar de nuevo. Con un movimiento rápido, apuntó el aerosol y soltó una nube de spray hacia la cara del grizzly. El oso rugió de furia, sacudiendo su enorme cabeza mientras la neblina ardiente golpeaba sus ojos y nariz sensibles. Se tambaleó hacia atrás, golpeando el aire, intentando deshacerse de la sensación punzante. Pensó que podría tener una oportunidad. Se tambaleó para ponerse de pie, la sangre brotando de las profundas rasguños en su costado, e intentó alejarse del animal enfurecido. Pero el oso no había terminado. Atacó de nuevo más enojado que antes. Chris apenas logró levantar los brazos en defensa cuando el grizzly colisionó con él, sus garras hundiéndose en sus hombros. La fuerza del impacto lo desestabilizó y cayó con fuerza sobre su espalda. El oso se cernía sobre él, golpeando y mordiendo con aterradora precisión. Chris sintió los afilados dientes hundirse en su pierna, el dolor quemando su cuerpo mientras luchaba por defenderse. Pataleó intentando deshacerse del oso, pero solo empeoró las cosas. Las garras del oso rasgaron su pecho, desgarrando su camiseta y dejando heridas sangrientas en su piel. Cada respiración se convirtió en una lucha, y los segundos se estiraban hasta la eternidad mientras el ataque continuaba. Su visión se nubló por el dolor, pero debía seguir luchando. El peso del oso presionaba sobre él y sus rugidos llenaban sus oídos. Su mente voló hacia su familia que amaba, y la idea de no salir vivo de esto lo inundó con aterradora claridad. Tan rápido como había comenzado, el ataque disminuyó. El oso retrocedió, su agresión cayó a medida que el dolor del aerosol se hacía sentir. Chris yacía quieto con su cuerpo golpeado y sangrante. El oso lo miró un momento más, y como si decidiera que la pelea ya no valía la pena, se dio la vuelta y se alejó pesadamente hacia el bosque, desapareciendo en la densa vegetación. Chris yacía allí en shock, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Su cuerpo gritaba de agonía, cada centímetro de él pulsando por el ataque. Intentó moverse, pero sus piernas se negaron a cooperar. La sangre se acumulaba debajo de él, tiñendo el suelo del bosque. Sus pensamientos eran una confusión de dolor y alivio. Estaba vivo, pero apenas. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que Chris escuchara el sonido de voces que se acercaban. Otros ciclistas habían encontrado la escena. Encontraron a Chris tendido inmóvil en el suelo, su bicicleta destrozada cerca y el oso ya se había ido. Sus gritos de alarma apenas registraron en su conciencia que se desvanecía, pero la ayuda había llegado. Chris fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde los médicos trabajaron para salvarlo. Sus heridas eran severas, costillas rotas, laceraciones profundas y heridas de punción, pero sobrevivió. Su encuentro con la muerte en la naturaleza se convirtió en una historia de advertencia para otros que se aventuraban en territorio de osos. La naturaleza podía cambiar en un instante, un recordatorio del poder impredecible y a menudo implacable de la naturaleza. A principios de septiembre de 2024, un grupo de amigos se aventuró en uno de los vastos y prístinos parques nacionales de Canadá, deseosos de desconectarse de sus vidas diarias y reconectarse con la naturaleza. El ánimo era alto, todos anhelaban una escapada de fin de semana, una última aventura antes de la llegada de los meses más fríos. Mientras caminaban más profundo en la naturaleza, disfrutaban de bocadillos en el camino, arrojando corazones de manzana y migajas de sándwich en la maleza, sin pensarlo dos veces. Su desprecio casual por las prácticas adecuadas de almacenamiento de alimentos pasó desapercibido para el grupo, pero no para los habitantes más peligrosos del bosque. El aroma de la comida persistió en el aire mucho después de que pasaron, dejando un seductor rastro de sobras que conducía de vuelta a su campamento. Sin que el grupo lo supiera, un gran y hambriento oso grizzly había captado ese olor. Lo siguió durante millas, moviéndose en silencio entre los árboles, con instintos agudizados por un largo y tardío verano de hambre. Cuando el grupo llegó a su campamento designado, el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras en el suelo del bosque.
No perdieron tiempo en montar campamento, levantando sus tiendas en un círculo suelto cerca de un pequeño claro. A medida que la penumbra se profundizaba, se reunieron alrededor de una fogata, su calor y luz titilante ofreciendo una reconfortante sensación de seguridad. El olor de la comida, salchichas asándose sobre el fuego, la dulzura azucarada de malvaviscos dorándose en palitos, llenaba el aire nocturno. Risas resonaban entre los árboles mientras contaban viejas historias y hacían planes para la caminata del día siguiente. Pero el bosque no estaba tan vacío como parecía. Un oso grizzly, que había seguido el rastro del grupo, se había acercado a medida que caía la oscuridad. Merodeaba justo más allá de la luz del fuego, su enorme forma fusionándose con las sombras de la maleza. El oso no tenía prisa, conocía el olor de la comida y sabía lo que era el hambre. Esperaba pacientemente, observando, con sus sentidos agudos mientras se acercaba al campamento. Los amigos comenzaron a sentirse somnolientos, la emoción del día cediendo ante el agotamiento. Uno a uno apagaron el fuego y se retiraron a sus tiendas, sus risas y voces quedando en silencio. El campamento permanecía quieto bajo el cielo estrellado. El único sonido era el susurro distante del viento entre los árboles y el suave murmullo de las hojas mientras la noche se asentaba. Pero el oso no había terminado de esperar. Atraído por el persistente olor de la comida y su creciente hambre, se deslizó en el campamento. El suave suelo forestal amortiguaba sus pesadas pisadas. El olor de grasa y carne carbonizada aún persistía en el fogón, mezclándose con las débiles trazas de la comida que habían dejado atrás durante su caminata. El oso se detuvo con sus ojos fijos en las tiendas. El impulso primitivo de alimentarse superó su anterior precaución y sin advertencia atacó. El primer sonido que el grupo oyó fue un gran rugido que desgarró la quietud de la noche. Antes de que pudieran comprender lo que sucedía, el oso estaba sobre ellos. El caos estalló mientras el grizzly arremetía a través del campamento, su tamaño y poder una fuerza aterradora. El grupo salió disparado de sus tiendas, tropezando en la oscuridad, algunos tomando linternas, otros paralizados por el shock. En la confusión, un campista que había estado más cerca del fogón quedó atrapado en el camino del oso. Apenas había salido de su bolsa de dormir cuando el oso atacó. Las enormes patas del oso lo derribaron al suelo y él gritó mientras sus garras desgarraban tela y carne con facilidad. Los demás solo podían mirar con horror mientras las poderosas mandíbulas del oso se cerraban alrededor del brazo del joven, agitándolo violentamente. La sangre salpicó el suelo mientras la furia primitiva del oso se apoderaba de él. Su ataque impulsado por el hambre era implacable. El resto del grupo se dispersó, pensando solo en sobrevivir mientras corrían hacia el límite del bosque. Algunos treparon árboles en un intento desesperado de escapar, mientras que otros se escondieron en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza, apenas capaces de respirar. Los sonidos del ataque llenaron el aire, los gruñidos del oso, el forcejeo del campista herido y los sollozos de aquellos que intentaban permanecer ocultos. Los minutos se extendieron como si fueran horas mientras el oso continuaba su asalto, pero eventualmente su frenesí disminuyó. Estuvo sobre el campista herido antes de levantar la cabeza y olfatear el aire. El olor de la comida aún persistía, pero la amenaza inmediata había pasado. Con un último gruñido, el oso se dio la vuelta y se retiró al bosque, desapareciendo en la noche tan rápido como había llegado. El resultado fue uno de un silencio atónito, roto solo por los jadeos y sollozos de los amigos que habían sobrevivido al ataque. Reunieron el valor para regresar al campamento. Su amigo herido yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo desgarrado y ensangrentado, pero aún estaba vivo, apenas consciente por el shock y el dolor. El grupo trabajó rápido, aplicando primeros auxilios lo mejor que pudieron en la oscuridad, pero sabían que estaban a millas de ayuda. La estación de guardabosques más cercana estaba a horas de distancia, y la recepción de teléfonos celulares en la remota naturaleza no existía. Tomaron turnos para mantener la vigilancia durante toda la noche, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de algún signo del regreso del oso. Cada sonido, cada susurro de hojas o crujido de una rama enviaba ondas de miedo por el grupo. El fuego ya se había apagado y la noche parecía interminable.
Al amanecer, 2 campistas partieron en busca de ayuda, dejando a su amigo herido atrás, deslizándose entre la conciencia y la inconsciencia. Las horas se arrastraron para quienes se quedaron, su aislamiento en la naturaleza volviéndose dolorosamente claro mientras atendían a su amigo. Su respiración era difícil e incierta. A mediodía, los guardabosques y los servicios de emergencia llegaron, evaluando al campista herido antes de evacuarlo en helicóptero a un hospital, con su supervivencia incierta. Los campistas restantes contaron el aterrador ataque. Su viaje idílico planeado se había convertido en una pesadilla. Los restos de comida habían invitado al desastre. Mientras empacaban su equipo bajo la atenta mirada de los guardabosques, la realidad de su ordeal se hizo presente. Habían entrado a la naturaleza despreocupados, pero salían como sobrevivientes, humildes ante sus impredecibles peligros. Su vínculo había cambiado para siempre, moldeado por el miedo y el trauma. Aunque su amigo herido se recuperaría, los recuerdos del ataque del oso permanecerían. Mike Peterson había pasado años dominando las tierras salvajes de Alaska. El interior, con su terreno accidentado y condiciones implacables, siempre había sido su segundo hogar. Como cazador experimentado, prosperaba en la soledad, los altos pinos y el aire fresco de otoño. Había venido a la naturaleza de Alaska para cazar una vez más en el otoño de 2022, buscando la emoción que solo una caza exitosa podría brindar. El entorno hostil nunca lo molestó, era parte del atractivo. Había enfrentado lobos, eludido alces y rastreado ciervos con precisión inquebrantable. A primera hora de la tarde, Mike había recogido las tenues huellas de un ciervo, llevándolo a través de densos bosques y ríos. El terreno era desafiante, pero sus instintos lo guiaron. Cada paso se sentía familiar, desde el crujir de las hojas bajo sus pies hasta el viento que silbaba entre los pinos. A medida que se adentraba más en la naturaleza, lejos de cualquier presencia humana, los sentidos de Mike se agudizaban. Estaba cerca, las huellas del ciervo se volvían más frescas, llevándolo hacia la base de una cresta. La concentración de Mike estaba únicamente en la caza, sin saber que se acercaba al peligro. Su atención se mantenía en el rastro, rastreando sutiles señales de movimiento. De vez en cuando miraba hacia arriba, escaneando el paisaje con su rifle listo. Su experiencia le decía que se mantuviera cauteloso, pero no había advertencias sobre lo que acechaba más allá de la cresta. El día había sido inusualmente tranquilo. El único sonido era el susurro del viento y el ocasional crujir de una rama bajo sus pies. Pero al escalar la cresta, Mike sintió un cambio en el aire. Un tenue aroma almizclado golpeó sus fosas nasales, se detuvo con su cuerpo alertándolo de algo antinatural. Pero las huellas del ciervo estaban allí. Al llegar a la cima de la cresta, su bota pisó un área de grava suelta, enviando una cascada de pequeñas piedras rodando por la pendiente. En ese momento, una sombra se movió desde la densa maleza. Mike se congeló. Su corazón se detuvo al reconocer la enorme figura que se alzaba de los arbustos, un oso pardo. El oso era masivo, casi 2,5 metros de altura y todo músculo. Mike se había acercado demasiado a su cueva, una invasión involuntaria del territorio del oso. Sus ojos oscuros se fijaron en él, orejas hacia atrás y fosas nasales dilatadas. No hubo tiempo para que Mike reaccionara. Sabía que en el país de los osos, los encuentros sorpresa podían ser fatales, y eso era precisamente un error mortal en la naturaleza donde las reglas eran implacables. El rugido inicial del pardo atravesó el bosque como un trueno. Fue una explosión de sonido que envió una oleada de adrenalina por el cuerpo de Mike. Su entrenamiento e instintos le gritaron que se moviera, pero la pura ferocidad de la situación paralizó momentáneamente su cuerpo. El oso cargó con aterradora rapidez. Era más rápido de lo que Mike jamás imaginó, cubriendo la distancia entre ellos en solo segundos, un borrón de fuerza bruta. En una prisa frenética, Mike levantó su rifle, pero no hubo tiempo para apuntar. Apenas logró elevar el cañón antes de que el oso estuviera sobre él. El impacto fue brutal, como ser golpeado por un tren de carga. El rifle fue arrancado de sus manos cuando las enormes patas del oso chocaron contra él, lanzándolo al suelo. El mundo giró en un borroso violento mientras caía al suelo, el aliento forzado de sus pulmones. Antes de que Mike pudiera levantarse, el pardo estaba de nuevo sobre él. Sus garras rasgaron su chaqueta,
los afilados garras desgarrando su carne con implacable precisión. El dolor fue inmediato y abrumador, una ardiente quemadura que irradiaba de su hombro hacia su costado. El oso gruñó reverberando a través de la tierra. Mike levantó los brazos para proteger su cabeza y pecho, pero fue un gesto fútil. Las mandíbulas del oso se cerraron en su brazo, sus dientes penetrando a través de piel y hueso con aterradora facilidad. La visión de Mike se nubló por el dolor, pero luchó por mantenerse consciente. Tenía que sobrevivir. El oso lo sacudió lanzándolo como una muñeca de trapo. Su cuerpo siguió los movimientos con sus extremidades golpeando mientras el oso continuaba su implacable ataque. Sus piernas patalearon, sus manos arañaron la tierra, pero no había forma de escapar del aplastante peso. Mike sabía que el oso podría matarlo en un instante y sentía que ese momento se acercaba. Podía oír el sonido húmedo de su carne desgarrándose y sentía su fuerza desvanecerse con cada segundo. Las garras del oso rasgaron su espalda, desgarrando músculo y tendón. Apenas podía respirar. Su pecho estaba restringido bajo el inmenso peso del oso. El bosque era ahora una neblina de verde oscuro y marrón. Tan repentinamente como había comenzado el ataque, se detuvo. El oso estaba sobre Mike con su aliento caliente y apestoso. Mike yacía inmóvil debajo, demasiado golpeado y roto para moverse. El dolor era tan intenso que se había convertido en un leve latido, recorriendo todo su cuerpo como un distante latido del corazón. El grizzly bufó sacudiendo su enorme cabeza antes de alejarse. Durante unos momentos olfateó el aire, luego se alejó hacia el bosque, desapareciendo en la densa maleza, dejando a Mike sangrando en la tierra. El silencio que siguió fue sofocante. Mike apenas podía comprender lo que acababa de suceder. Su cuerpo era una ruina de carne desgarrada y huesos rotos. Cada centímetro de él dolía con una agonía insoportable. Intentó moverse, pero sus músculos se negaron a responder. Su visión parpadeó mientras se desmayaba y despertaba, el frío entrando en sus extremidades. El tiempo pasó en una confusa neblina, con Mike yaciendo impotente en el suelo del bosque. No sabía cuántas horas pasaron antes de que oyera voces, el leve sonido de pasos acercándose. Al principio pensó que estaba alucinando, el dolor y la conmoción distorsionando sus sentidos. Pero los pasos se hicieron más fuertes y figuras aparecieron en la periferia de su visión, otros cazadores tropezando con la escena de la carnicería. Se apresuraron a su lado para evaluar los daños. Mike apenas podía responder, sus labios moviéndose sin sonido mientras la oscuridad lo envolvía. Sintió sus manos presionando contra sus heridas, tratando de detener el flujo de sangre, tratando de mantenerlo vivo. Cuando Mike despertó, ya no estaba en el bosque. Estaba acostado en una cama de hospital, su cuerpo envuelto en vendajes, el olor estéril de antiséptico llenando sus fosas nasales. El ataque del oso pardo lo había dejado marcado, tanto física como mentalmente. Había sobrevivido, pero la naturaleza le había dejado su huella. El peligro de cazar en territorio de osos había cobrado vida, y los recuerdos de ese encuentro lo atormentaban, mostrando cuán frágil era la vida en la naturaleza. El sol de julio brillaba en lo alto mientras el grupo de campistas desempacaba su equipo, disfrutando de un retiro de fin de semana en uno de los parques nacionales más renombrados de los Estados Unidos. Jess era una entusiasta de actividades al aire libre de 25 años. Tomó un momento para apreciar la serenidad del lugar. El parque, con sus extensiones de naturaleza, era un refugio para aventureros como ella. Siempre había sido una exploradora y sentía un atractivo natural por lo desconocido, emocionada ante la perspectiva de una breve escapada de su vida rutinaria. Después de que el grupo instaló el campamento, Jess notó el suave y melódico murmullo de un arroyo más allá de la línea de árboles. No estaba lejos, y la tentación de mojarse los pies en el agua fresca era irresistible. Sin decir mucho a sus amigos, que estaban absortos en sus actividades, se escabulló en silencio, ansiosa por explorar el arroyo sola. El suelo del bosque bajo sus botas era suave, la rica tierra cediendo ligeramente con cada paso. Los altos pinos proyectaban largas sombras sobre su camino, sus agujas alfombrando el suelo en una excelente y fragante capa. Al acercarse al arroyo, el suave sonido del agua se volvió más claro, una melodía calmante que tranquilizaba su mente. Se sentía en paz en ese momento, lejos del ruido del mundo. El arroyo brillaba bajo la luz del sol,
el agua cristalina serpenteando entre rocas lisas y helechos exuberantes. Jess se agachó cerca del borde, sumergiendo los dedos en el agua fresca y observando cómo pequeños peces nadaban en las aguas poco profundas. Estaba tan cautivada por la belleza de su entorno que no notó los sutiles signos de disturbio en la maleza cercana. Sin saberlo, había entrado en un territorio peligroso, el país de los osos grizzly. A solo 100 yardas de distancia, ocultada por un denso matorral, una madre oso grizzly se movía cautelosamente entre los árboles. Sus 2 cachorros la seguían de cerca, juguetones e inconscientes de cualquier amenaza potencial. Para el oso, esta parte del bosque era suya, un territorio que protegía ferozmente. Cuando Jess entró en su dominio, cruzó sin saberlo una línea, desencadenando una respuesta instintiva en la madre protectora. Jess salpicó un poco de agua en su cara, disfrutando de la soledad. Pero en el bosque silencioso algo cambió, un repentino crujido en los arbustos más pesado que el viento. Se congeló y sus sentidos se pusieron alerta. Su corazón se aceleró mientras se levantaba lentamente, escaneando su entorno en busca de la fuente del ruido. A lo lejos, vio una enorme forma moviéndose entre los árboles. Al principio, Jess pensó que era solo otro excursionista o tal vez un ciervo, pero luego lo vio, la forma inconfundible de un gran oso grizzly. Su pelaje marrón brillaba bajo la luz del sol, y aún desde la distancia, Jess podía ver su tamaño. Su pulso se aceleró mientras la pánico la invadía. Sabía sobre los osos en el parque, pero no esperaba encontrar uno tan cerca. Su mente gritaba que retrocediera y le diera espacio al oso. Pero antes de que pudiera reaccionar, vio a los cachorros siguiendo a su madre. La realización la golpeó como un puñetazo. Había llegado demasiado cerca de una madre grizzly con cachorros. El corazón de Jess latía con fuerza en su pecho mientras los ojos de la madre oso se fijaban en los suyos. El comportamiento del oso cambió. Lo que era inicialmente una presencia pasiva se convirtió en una carga calculada y agresiva. El oso se puso brevemente sobre sus patas traseras, evaluando a la intrusa, y luego se lanzó hacia Jess con una velocidad aterradora. Jess apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se dio la vuelta para correr, pero el terreno irregular la ralentizó. Su pie se enganchó en una raíz, haciéndola caer hacia adelante justo en el arroyo poco profundo. El agua fría salpicó a su alrededor mientras luchaba por levantarse, pero era demasiado tarde. El oso estaba sobre ella. La fuerza del primer golpe del oso la derribó nuevamente contra el agua. El dolor estalló en su costado mientras la enorme pata del oso arañaba su torso, desgarrando su ropa y piel. Jess gritó de agonía, pero el sonido parecía distante, ahogado por la sangre que corría en sus oídos y el ensordecedor rugido del oso. El oso se alzaba sobre ella, sus ojos oscuros de rabia y miedo por sus cachorros. Jess intentó protegerse, levantando los brazos en un intento inútil de cubrir su cabeza, pero las garras eran implacables cortando sus brazos, hombros y espalda. El agua a su alrededor se tornó roja, el arroyo llevando delgadas hebras de sangre corriente abajo. En el campamento sus amigos oyeron los lejanos y desgarradores gritos. La pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que Jess estaba en serios problemas. Agarraron su aerosol para osos y cualquier cosa que pudieran usar para hacer ruido corriendo hacia la dirección del arroyo. Pero la distancia entre ellos y Jess era grande, y cada segundo parecía una eternidad. Jess luchaba por mantener la cabeza sobre el agua. Podía sentir que la fuerza la abandonaba, su mente deslizándose hacia el shock a medida que el dolor se volvía abrumador. Los dientes del oso se aferraron a su pierna, sacudiéndola violentamente antes de soltar su agarre. El cuerpo de Jess estaba flácido con visión borrosa y respiración superficial. Luchó por mantenerse consciente, sus instintos de supervivencia despertando a pesar de que su cuerpo la traicionaba. Justo cuando parecía que el ataque nunca terminaría, sus amigos llegaron con gritos resonando entre los árboles. Uno de ellos logró rociar al oso con aerosol, la nube picante obligando al animal a retroceder. La madre gruñó pero se alejó, guiando a sus cachorros hacia la seguridad del bosque. Jess yacía inmóvil en el agua poco profunda, su cuerpo golpeado y roto. Sus amigos corrieron a su lado, sacándola del arroyo y tratando desesperadamente de detener la hemorragia. Su piel estaba pálida, su ropa hecha trizas,
y profundas laceraciones cubrían sus brazos, piernas y torso. Sabían que debían actuar rápidamente. Los servicios de emergencia del parque fueron llamados y un helicóptero fue enviado para evacuar a Jess al hospital más cercano. Mientras la llevaban fuera del parque, sus amigos solo podían esperar que la rápida intervención salvara su vida. Jess se sometió a múltiples cirugías para reparar los extensos daños causados por el ataque del oso. Las cicatrices permanecerían, un recordatorio constante de la delgada línea entre la curiosidad humana y el poder crudo de la naturaleza. Había sobrevivido, pero la experiencia la había cambiado, tanto física como mentalmente. Había aprendido de la manera difícil sobre los peligros de alejarse demasiado de la seguridad de su grupo en el país de los osos. El Parque Nacional seguía siendo salvaje en su esencia. Fue una lección que nunca olvidaría. En la tranquilidad de principios de mayo de 2024, Tom Hayes despertó bruscamente en su modesta casa de campo en las remotas colinas rurales de Montana. El constante zumbido de la vida silvestre nocturna fue interrumpido por sonidos de agitación afuera, un coro familiar pero inquietante de su ganado, mugiendo de manera urgente y aterrorizada. Era un riesgo demasiado común vivir tan profundamente en el país de osos grizzly, pero la realidad de esas amenazas siempre parecía distante, como una historia para otro. Esa noche el peligro era real y estaba justo afuera de su puerta. Mientras se ponía su desgastada camisa de franela y jeans, el filo del miedo recorría sus venas. Se habían avistado osos grizzly en el área, atraídos desde las colinas por el olor de presas fáciles. Había tomado medidas para proteger su ganado, reforzando los corrales y manteniendo una vigilancia estrecha, pero un oso decidido es difícil de disuadir. Corrió hacia el estante de armas, tomando la escopeta que estaba apoyada contra la pared. El peso del arma en sus manos era frío, tranquilizador, pero grave. Tom conocía el poder de un grizzly y sabía que sus posibilidades, incluso armado, eran escasas en caso de un enfrentamiento. La noche era oscura y la luna solo una débil franja en el cielo, proyectando largas sombras sobre la vasta tierra. El aire estaba impregnado del olor de pánico y ganado, terroso y agudo. Sus botas crujieron sobre el suelo seco mientras se apresuraba hacia los corrales con la escopeta sujeta con firmeza. Su respiración se aceleraba, nublándose en el frío de la noche montañesa. Su corazón latía con fuerza no solo por la adrenalina, sino por saber que un oso grizzly, uno de los depredadores más formidables de la naturaleza, estaba entre su ganado. La vista que lo recibió era caótica. Sus vacas estaban en un frenesí, el sonido de sus pezuñas retumbando mientras se empujaban unas a otras, tratando de escapar de una amenaza invisible. En la tenue luz, Tom pudo distinguir la sombra imponente del oso grizzly, su enorme forma acechando cerca de la cerca. Se movía con una gracia primal, golpeando a las vacas aterrorizadas con potentes y deliberados zancadas. El oso ya había derribado a una de las vacas. Su cuerpo yacía inerte en la tierra, sus costados desgarrados por el ataque. La mente de Tom corría mientras absorbía la escena. No había tiempo para dudar. Levantó la escopeta a su hombro, apuntando al oso. Su dedo flotaba sobre el gatillo, pero en ese instante el oso se volvió. Lo había notado, su presa olvidada ante una nueva amenaza. Sus ojos se fijaron en Tom y el mundo pareció contener la respiración. Los ojos del oso eran oscuros, casi vacíos de emoción, pero había una inteligencia cruda, un depredador evaluando la situación. Con una repentina velocidad que Tom no esperaba, el grizzly rugió y atacó. En ese instante todo su cuerpo gritaba que corriera, pero se mantuvo firme, sabiendo que no tenía oportunidad de superar a un grizzly. La escopeta retrocedió en sus manos al disparar, el estallido del tiro atravesando el caos. Los perdigones golpearon al oso, pero fue un impacto superficial, suficiente para enfurecerlo, pero no detenerlo. El oso se lanzó hacia él con una velocidad aterradora, cubriendo la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Tom luchó por recargar con el peso de la situación cayendo sobre él. Disparó nuevamente, pero el oso era demasiado rápido, y esta vez el tiro falló. Antes de que pudiera disparar otra vez, el grizzly estaba sobre él. El impacto derribó a Tom Hayes al suelo, el aire arrancado de sus pulmones mientras el oso grizzly se cernía sobre él. Su escopeta yacía inútil, lanzada de sus manos. El instinto se apoderó de él mientras trataba de arrastrarse, pero el oso fue implacable.
sus garras masivas desgarrando con brutal precisión. Cada golpe atravesaba piel, músculo y hueso, el dolor estallando en su pecho y hombros. Tom luchó con la bestia, pero su fuerza humana no era rival para el poder del grizzly. El mundo se convirtió en un borrón de dolor y pánico, su mente nublada por el shock mientras la sangre empapaba el suelo debajo de él. Su visión se desvaneció, el dolor volviéndose distante y onírico. De repente el ataque terminó. El oso, quizás desinteresado en el cuerpo de Tom como presa, se retiró y desapareció en la oscuridad. Tom yacía allí con sus pensamientos vagando hacia su familia y el rancho que había construido. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza parecía trágicamente desequilibrado en ese momento. Al amanecer, el cuerpo de Tom yacía inmóvil bajo el cielo de Montana. Cuando llegaron las autoridades, encontraron una escena devastadora que se propagó rápidamente por la comunidad. Su muerte reavivó los debates sobre el creciente número de osos.